Muy buenas noches para todos y para todas. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia del padre Mario Rivera. Qué bueno que estén aquí de nuevo junto con todos nosotros. La idea es que estas tres conferencias nos ayuden a, en primer lugar, pues a prepararnos un poco más profundamente para vivir la Semana Santa. Estos 3 días son sobre todo días en los cuales comprendemos mejor intelectualmente nuestra fe desde estos planteamientos teológicos que nos ha hecho el padre Mario Rivera. Sin duda también, como lo decía alguno de los participantes anoche, muchos aspectos de las conferencias del padre Mario nos han servido casi como de oración, o sea, hemos sentido también arder el corazón oyendo algunas de sus explicaciones. Nos hemos enriquecido también con las preguntas que tanto el público que está en la virtualidad como el público que está aquí en el auditorio, preguntas que han formulado, nos han servido notablemente. Entonces, sintámonos pues contentos de estar aquí y de iniciar esta tercera conferencia. Al padre Mario, de nuevo, muchísimas gracias por ayudarnos a mirar la relación entre el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el misterio pascual. Hoy vamos a dedicarnos a una palabra muy importante, que es una palabra que da el Hijo, pero refiriéndose al Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Lo que nos habla específicamente de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Bueno, sin más introducción, yo le agradezco a todos su presencia. Siéntanse en libertad de manifestar sus preguntas. Al final tendremos la posibilidad para responderlas. Ustedes han visto lo importante que son las preguntas porque logramos de esa manera obtener mucha riqueza que nos puede ofrecer el padre Mario desde sus conocimientos de teología y también desde su experiencia espiritual. Bueno, Mario, bienvenido, tienes la palabra. Te escuchamos con inmenso gusto. Bien, muchas gracias. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Y pues más que un miércoles santo donde ya la gente empieza a salir para sus descansos y cosas, pues que ustedes estén acá conectados, pues es algo muy bonito de ver, o presentes allá, como algunos. Voy a compartir la presentación. Si como ayer pasa, que bueno, yo no es que esté pasando ahí como a toda velocidad las diapositivas, pero si ven que una diapositiva lleva ya demasiado tiempo y yo sigo hablando, pues me cuentan que por alguna razón que no sabemos, a veces se queda congelado y no pasan las diapositivas, yo sigo pasando y ustedes no lo ven. Y pues aunque lo que yo digo no necesita necesariamente las diapositivas para entenderse, el objetivo de las diapositivas es ayudar a concretar visualmente y con textos fundamentales lo que estoy diciendo. Entonces, ciertamente es mejor desde ahí. Entonces voy a compartir un momento. Voy a apagar algunos de los programas que tengo abiertos porque a veces tener muchos programas abiertos dificulta el asunto. Ahora sí vamos. La están viendo, ¿cierto? Sí, padre. Muy bien. Entonces, la voy a poner en pantalla grande y ya si tienen algún inconveniente, me cuentan. Bueno. El Espíritu Santo en el corazón de la Pascua. Una guía sencilla para comprender el mayor misterio de amor, la pasión, cruz y resurrección de Jesús. Fíjense que lo primero que hace Jesús
cuando se aparece a sus apóstoles el día de la resurrección en el Evangelio de Juan, es: reciban el Espíritu Santo. Y esa es la frase que nos está motivando a todo lo que está pasando hoy. Vamos a, a comenzar teniendo una claridad muy importante. El Espíritu Santo es una persona. Mucha gente entiende el Espíritu como una fuerza, como un poder, como una energía, pero el Espíritu es más que eso. Hay gente que lo entiende como energía abstracta, como viento, como electricidad, como un motor lejano y frío, o como solo un hombre con mucha energía divina, que es lo que es lo que le pasa a Jesús. Pero esa es la concepción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es una persona. Es un sujeto vivo con quien podemos tener una relación. Es el amor hecho persona. Es una persona con la que tenemos un encuentro real de amistad profunda. Y el impacto en Jesús que tiene el Espíritu es Dios mismo actuando y sosteniendo la historia de Jesús. Esto es muy importante porque la gran dificultad que tenemos con el Espíritu Santo es que no tenemos una imagen concreta de él como lo tiene uno de Jesús. Es decir, Jesús fue un ser humano que pasó por este mundo y aunque no tengamos una foto de Jesús, pues nos ha inspirado muchas imágenes. Y el Padre tampoco lo conocemos, pero hay también una iconografía en torno al Padre en el que muchos lo imaginan con una barba larga o bueno, mil formas, pero de todas maneras hay una forma de reflejarlo más antropológica, más humana, aunque Dios no sea así como lo pintamos, pero es eso. En cambio, el espíritu, pues se ha representado a veces como agua, a veces como fuego, muchas veces como aire. De ahí viene la palabra neuma en griego, que significa aliento, aire. Fíjense que nosotros usamos esa palabra todavía hoy para otras cosas. Neumólogo es el médico que atiende la parte de los pulmones, ¿sí? O en hebreo roaj, que significa aliento, aire. Entonces, y la más famosa de todas es la de la paloma, porque fue la forma en que se expresó el Espíritu, se apareció el Espíritu Santo, según los sinópticos, en el bautismo de Jesús. Pero, claro, una paloma, pues no la asociamos con una persona, no la asociamos con un ser personal que decide, que está en el centro de Dios. Y eso hace que las debilidades de la representación del Espíritu Santo nos llevan a considerarlo más como energía, como fuerza, como poder, y no como una de las tres personas de la Trinidad. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que podemos decir que es el Espíritu Santo? Es como nuestro inconsciente divino. Porque a diferencia de Jesús, el Espíritu no tiene un rostro humano que podamos mirar de frente. Él no habla de sí mismo ni busca protagonismo externo. Fíjense que nosotros tenemos palabras de Jesús. Jesús, en la misma escritura, a veces en las teofanías, pone palabras del Padre, mínimas en el Nuevo Testamento, como este es mi hijo, escúchenlo, o este es mi hijo muy amado, pero tiene un mensaje. En cambio, el Espíritu no habla nunca de sí mismo y parece como que estuviera mucho más silencioso. Porque es que el Espíritu actúa desde lo más profundo de nuestra libertad. Es más íntimo que nosotros mismos y nos inspira a buscar a Dios casi sin que notemos su voz. ¿Dónde está el Espíritu? En nuestro interior, en nuestra conciencia, hablándole a nuestra conciencia. Y por eso, para poder detectar lo que el Espíritu quiere en nosotros, la única manera de hacerlo es con discernimiento. Recuerden que discernir es como cuando una señora o un cocinero hace una torta, la pasa por un sedazo, por un colador, está sirviendo la harina para que se queden arriba las impurezas y pase la harina que necesita para hacer la torta.
Entonces, ¿uno cómo sabe qué está diciendo el Espíritu? Discerniendo qué de lo que hay en nosotros es puro ripio, puro desorden, puro mugrecito, y qué es lo que pasa que realmente es palabra y voluntad de Dios, expresada por el Espíritu. Así es como lo detectamos. Pero evidentemente eso hace mucho más difícil tener una imagen de Él respecto a la que tenemos del Padre o del Hijo. Pero bueno, lo primero para poder entrar en materia es, tengamos en cuenta, no es una energía, no es una fuerza, no es un poder, no es una palomita, no es aire, no es fuego. Esos son símbolos para representarlo. Él es una persona, como Jesús fue la encarnación de la persona del Hijo y como el Padre es una persona en la Trinidad. Entonces, Él es un protagonista silencioso. ¿Cómo se ha entendido en el enfoque tradicional? Durante mucho tiempo miramos la cruz como un evento solitario de Jesús, dejando al Espíritu Santo en un plano secundario. Hoy, en cambio, comprendemos que no podemos entender verdaderamente quién es Jesús, ni qué hizo en la cruz, sin mirar el Espíritu Santo. El Espíritu es esa clave, ese compañero inseparable de Jesús que permite entender muchos de los asuntos de su vida. Y miren, vamos a poner un ejemplo en toda la vida de Jesús, cómo ha estado el Espíritu. En la concepción, recuerden la anunciación, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y por eso concebirás un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu hace posible la encarnación. No es un interlocutor externo, sino el guía interior que sostiene la historia filial de Jesús desde el primer latido. En el bautismo se abren los cielos, el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, y desciende el Espíritu para ungir a Jesús. El Espíritu desciende de forma visible por un instante para ungir a Jesús en su misión mesiánica y manifestarlo como Hijo predilecto. Más adelante, en toda su vida, y sobre todo en el momento de las tentaciones, es el que lo apoya en el combate. Es quien lo empuja decididamente al desierto y la fuerza que lo sostiene en la victoria frente a la tentación y el mal. En los milagros, Jesús realiza todos estos signos y expulsa demonios. El Espíritu actúa como la fuerza que dota a la humanidad de Jesús para sanar al mundo, para hacer el bien. Y finalmente, en el aliento de la oración filial, ayer lo vimos, la oración en el huerto, él decía Abba, es la inspiración interior. El Espíritu exalta la oración de Jesús, llevándolo en algunos momentos a exultar de gozo, en otros a expresar un grito de confianza, que es el dispone el corazón humano para que nosotros podamos decir Abba como lo hizo Jesús. Y ese grito es como de un director de orquesta quien dispone el corazón humano de Cristo para invocar al Padre con la máxima ternura e intimidad, para llamarlo papá, papi. Entonces hay una dinámica del amor divino. El Padre, ya lo vimos, es la fuente inagotable que envía. El Hijo es quien se hace carne y se entrega por nosotros. Y el Espíritu Santo es el amor vivo que nos une y que se derrama sobre la humanidad. La historia de Jesús es una historia trinitaria, no es una historia aislada. Y precisamente por la historia de Jesús es que podemos comprender todo lo que sabemos hoy de la Santísima Trinidad. Y las tres personas divinas podrían tener una especie de kenosis. Kenosis es el arte de abajarse y hacerse pequeño. Ya lo dijimos muy claramente el primer día cuando mostramos cómo el Padre también estaba de alguna manera sufriendo allí, aunque no físicamente como Jesús, pero sí en la medida en que estaba entregando lo que más quería a su Hijo. El Hijo, pues, ni hablar, ayer lo vimos, cómo Él se entrega desde el momento mismo de la oración en el huerto, y esto se culmina en la cruz. Pero y el Padre, ¿cómo se entrega? Limitando su poder, renunciando a usar la fuerza divina para dar espacio a la libertad humana. Le pone límite al poder. El Hijo le pone en cambio límite a la gloria.
se despoja de su grandeza para hacerse hombre, siervo y víctima. El Espíritu Santo, por su parte, es el límite de la presencia. Actúa desde adentro, de forma inmanente, interior. Es una presencia silenciosa que acompaña en el sufrimiento sin imponerse ni violentar nuestra libertad. No habla de sí, siempre está exponiéndonos con el Hijo y llevándonos al Padre. Es la ausencia total de egoísmo, el amor puro. En la cruz, recuerden que eso lo vimos en el primer día, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La humanidad sufriente de Jesús en relación con el Padre parece ser el punto de máxima ruptura, de máxima oscuridad y dolor. Pero el Espíritu Santo está allí, es el vínculo indestructible de amor. Él garantiza que aunque Jesús sienta un abandono total, la unión profunda con el Padre jamás se rompe. Pero tampoco es una ficción ni una metáfora ese dolor era real, ese vacío era real, pero eso no rompe el vínculo, que es lo importante. ¿Cómo fue ese sacrificio? Los hebreos, que ayer vimos también en la carta de los hebreos, mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Hijo se entrega voluntariamente. No fue una resignación pasiva ante la violencia romana, sino una donación absoluta. El Espíritu infunde el amor divino en la voluntad humana de Jesús para sostenerlo, para que Él tenga la fuerza de darse, de amar, de entregarse por completo en la pasión. Y el Espíritu santifica ese regalo haciéndolo perfecto, eterno, y posteriormente resucitando a Jesús de entre los muertos. Si lo vemos desde la perspectiva del Espíritu, el Calvario no fue un acto de soledad. Muchas veces imaginamos la pasión como un abandono total, y lo es, pero en ese abandono total el Espíritu actuó en el interior de Jesús de una manera más poderosa que nunca, siendo el motor que lo sostuvo para entregarse por completo. Y miren, en ese momento, precisamente en la cruz, hay una cosa muy fuerte. Fuego, la Escritura dice que Jesús se ofreció por el Espíritu Eterno. El Espíritu transformó el sufrimiento físico en un sacrificio perfecto. Y al morir Jesús entregó el Espíritu. Su último aliento físico fue teológicamente el envío de su Espíritu para que comenzara a vivir en la iglesia. En el Evangelio de Juan, él, después de que dice, todo se ha consumado, dice, y dicho esto, entregó el Espíritu. Muchos dicen, no, eso lo que quiere decir es que, y dicho esto, murió, o dicho esto, falleció. No. Ahí lo que quiere decir es, dicho esto, entrega el Espíritu Santo a la iglesia para que esté presente siempre con nosotros. Eso es lo que hace Jesús. En el momento de su muerte, entrega el Espíritu. También se puede leer el Espíritu presente en la lanzada después de la muerte. Del costado herido de Jesús brotó sangre y agua. Ese es el símbolo definitivo de que Cristo, a través de su muerte, derrama sobre el mundo entero el agua viva del Espíritu Santo. La cruz, que era un instrumento de tortura, de muerte, de lo peor que había, se convierte paradójicamente en una fuente de agua viva. El misterio pascual es pues el gran momento del triunfo del Espíritu Santo, quien lo creyera. Porque fue el Espíritu que con el poder de Dios actuó como la fuerza vital que resucitó a Jesús entre los muertos. Y al resucitar, la humanidad glorificada de Jesús se llena plenamente del Espíritu, constituyéndolo como Señor con el poder de dar vida nueva. Entonces, fíjense, el Padre está, decíamos el primer día, el Padre está en la cruz haciendo que sea un momento de triunfo.
no evitando todo lo que Jesús está pasando, sino dándole la victoria definitiva, no bajándolo de la cruz, sino llevándolo a vencer la muerte. ¿Y cómo el Padre hace que Jesús venza la muerte? Por medio de su Espíritu que lo resucita de entre los muertos. Si miramos el Espíritu como una especie de director de orquesta allí, ese director no acabó su trabajo en la muerte y resurrección de Jesús. Él continúa trabajando. ¿Y qué hace ahora? Nos hace hijos. El Espíritu Santo es el regalo, el don personal, es Dios dándose gratuitamente a nosotros. Su presencia silenciosa y amorosa habita ahora en nuestro corazón, dándonos la misma libertad que tuvo Jesús para llamar a Dios Abba, Padre. Y somos invitados por el Espíritu a vivir desde hoy la vida nueva que nunca termina. En ese momento, cuando Jesús entrega el Espíritu, cuando viene la lanzada y derrama esa agua viva, se genera todo un manantial para la iglesia. Esto no fue solo el último aliento físico, como ya lo dijo, sino que allí nace verdaderamente la vida de la iglesia. Y el agua y la sangre son esos sacramentos centrales de la iglesia, el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Desde allí viene toda la gracia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí en Jesús? La carne herida, la muerte biológica y el sepulcro de Jesús, llega el Espíritu Santo que interviene, no para devolver a Jesús a su vida terrenal anterior, no es una reanimación de cuerpos, sino para transformar su humanidad, todo su ser, para transformar todo el ser de Jesús. Y genera un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, un Cristo resucitado, un Cristo glorioso, en la que Cristo adquiere una existencia totalmente nueva, indestructible y llena de gloria para compartirla con nosotros. ¿Cómo podemos entonces sintetizar esa acción trinitaria? San Irineo. Mario, Sí. la presentación se volvió a parar. Vamos otra vez. ¿La están viendo ya? Sí, pero ponlo en modo presentación. Sí, es que me toca salir de modo presentación y así es que vuelve y se... Ok, así vuelve y se reactiva. Entonces, una síntesis es que somos las dos manos del Padre. San Irineo decía que el Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos del Padre. Nos creó con sus dos manos, ¿sí? Estas dos manos operan en una sinergia perfecta. El Hijo entrega su vida en obediencia y el Espíritu sostiene esa entrega en la cruz y la transforma en vida eterna para el mundo entero. Es una imagen muy linda la de Irineo. El Espíritu y el Hijo son las manos del Padre aconteciendo en la historia. ¿Y cómo vivimos eso hoy? En el bautismo, por supuesto. El Espíritu nos sumerge en la muerte de Cristo para que renazcamos en una vida nueva, con un corazón purificado. En la Eucaristía, el Espíritu actualiza el sacrificio de la cruz y nos diviniza y nos une íntimamente en el cuerpo de Cristo. Y en la unción de los enfermos, ya lo decíamos, no me acuerdo si fue el primero día o ayer, el Espíritu nos visita en nuestra debilidad y nos une al sufrimiento redentor de Jesús en la cruz. Y en la cruz, Jesús, cuando asume todo ese dolor, se identifica precisamente con todos los derrotados de la historia. Y entonces ahí es donde el Espíritu lleva a que actúa como el gran protector y defensor de los marginados. Entonces, meditar sobre la Pascua, entender la Pascua, no es meramente un ejercicio intelectual, no es, qué interesante. Es comprometerse a mirar y amar el mundo
al estar al lado de los marginados, de los pobres, de los enfermos, de los humildes, es estar en las fronteras, como decía el Papa Francisco. Si no hubiera estado el Espíritu Santo en el misterio pascual, la cruz de Jesús sería una tragedia terrible. Pero con el Espíritu, el mayor dolor del mundo se transformó en el amor más grande jamás contado. Y es el que nos lleva hoy a enamorarnos verdaderamente del misterio de Cristo. Recuerdo que una de las preguntas del primer día era, pero eso es muy difícil, pero vivir eso no es tan fácil. Y yo les decía, sí, es cierto, pero es que hay un elemento que no hemos hablado y que hasta hoy estamos hablando. Es el elemento de que todo esto es posible gracias al Espíritu Santo. En un momento ahondaremos más en este punto. Entonces tenemos que Pascua y Pentecostés son una sola realidad. Miren, yo les decía, en el Evangelio de Juan, cuando él fallece, dice Juan, entregó el Espíritu. Que no es simplemente decir murió, sino que derramó el Espíritu Santo. Y la primera aparición que tuvo 3 días después, él aparece a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. En cambio, en Lucas, teológicamente, él aplaza 50 días la venida del Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo 50 días después. Y ahí es donde termina el tiempo pascual, con Pentecostés. Pero son 2 partes del mismo misterio. Fíjense que el evangelio que leemos el segundo domingo de Pascua, que es este que les estoy narrando, en que estaban encerrados por miedo a los judíos y se aparece Jesús, lo leemos el segundo domingo de Pascua. Y es el mismo evangelio que leemos el domingo de Pentecostés. Porque son la misma realidad, que teológicamente para explicarlo lo separamos 50 días, lo mismo que el triunfo de Jesús yendo al cielo en la ascensión 40 días después, pero eso es Lucas. Eso no es la apuesta de los otros evangelios. Como les digo, en Juan, en el momento mismo de la Pascua ya empieza Pentecostés, es decir, empieza la venida del Espíritu Santo. Entonces, son 2 realidades, ¿sí? En el año 33 sucede la victoria histórica sobre la muerte, la resurrección, pero hoy sigue vigente. La salvación nos toca aquí y ahora. Recibir el Espíritu es experimentar la fuerza de la resurrección en nuestra vida. El Espíritu es ese transmisor de la experiencia pascual a hoy, es el que actualiza a Jesús. Él evita que Cristo sea un personaje histórico del pasado y siga siendo nuestro Señor aquí y ahora. Ahora entremos precisamente a hablar de los efectos de ese Espíritu Santo en nosotros. Ya vimos pues el misterio pascual, vimos cómo estaba el Espíritu sosteniendo a Jesús, no solamente en la cruz, sino a lo largo de toda su vida, y cómo en el momento de la muerte, Jesús se entrega al Espíritu y es lo primero que anuncia, al menos en el Evangelio de Juan, cuando resucita. Pero entonces ahora la pregunta es, bien, nos entrega el Espíritu, ¿y eso qué? ¿Eso qué implica? Pues vamos a mirar eso de los efectos en nosotros. Nosotros vivimos en una especie de escondite permanente. Hemos hablado mucho en estos 2 días previos sobre el temor. Hemos construido este muro protector por miedo, para protegernos, para cuidarnos, porque vemos a los otros como potenciales enemigos, como potenciales gente que nos hace daño. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese muro nos protege, pero nos aísla. Nos aísla. Hay un libro que fue muy famoso hace ya unos cuantos años, como en los 90, creo que se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada, en donde vemos que aquello que nos protege en un determinado momento
se convierte en nuestro límite para poder avanzar. Eso es una de las paradojas del ser humano. Nos volvemos incapaces de ver y encontrar a los demás. Nos aislamos y eso termina siendo más dañino que la protección que supuestamente buscamos. Entonces el espíritu, ¿se acuerdan que yo les decía que hay una frase con la que podemos llamar al Padre, que es el soy solo para ti? Ahora el espíritu puede llamarse con la frase soy el que te conoce solo a ti. Es una iniciativa divina profundamente pastoral. Él nos conoce hasta lo más profundo, hasta el tuétano, es lo más íntimo que hay en nosotros, está en el espacio más íntimo de nuestra humanidad y Él nos conoce allí. Y se dirige a nosotros con una atención absoluta, nos llama por el nombre, rompe ese aislamiento, rompe esa muralla que nosotros hemos construido supuestamente para defendernos. Y nos lleva a reconocer que nuestra vida es un don. Él da el primer paso, Dios, por medio de su Espíritu, al decirnos tú, o sea, decirnos tú no es meramente enunciar un pronombre, decirnos tú es un reconocimiento profundo de quién son, de quiénes somos. Es un acto profundo de intimidad, de reconocimiento de tu intimidad, ¿sí? Y nos libera de la necesidad de autoafirmarnos por miedo. Con eso cae la barrera y nuestra vida deja de ser algo que debemos defender, sobrevivir, y se convierte en un regalo que podemos compartir, convivir. Con esto, ejecuta aquello que el Padre hacía, esclavar crucificados. El Espíritu vehiculiza en nosotros esa posibilidad de ser desclavadores del otro. Al ser perdonados, entramos en la misma misión de Jesús y nos usa para otorgar perdón, misericordia compasiva y alivio a los crucificados de la historia. Ayer vimos lo difícil que es, pero cómo eso es posible y cómo realmente Él nos hace capaces de reconocer a los otros como un tú también. Miren, nosotros solo nos duele el otro cuando le ponemos un rostro concreto. Lo que hacemos normalmente, a casi nadie le duele la humanidad, los enfermos, los otros. Eso es demasiado abstracto. Pero cuando tú a eso abstracto y genérico lo vuelves concreto, personas concretas, rostros concretos, sientes inmediatamente la interpelación del otro. El espíritu hace eso. Nos lleva a reconocer a los otros como un tú, es decir, a darles un rostro, a hacerlos reales en nuestra vida. La ayuda del espíritu transforma nuestra mirada, nuestra propia forma de estar en el mundo se vuelve solidaria. Ya no estamos buscando prójimos, a ver, ¿quién es el que necesita mi ayuda? Y en ese sentido llegamos a evaluar quién la merece o quién merece nuestro tiempo. No, el espíritu no es que nos lleve a buscar prójimos, nos vuelve prójimos. Nos vuelve una presencia que emana solidaridad incondicional hacia todos los que nos rodean. Ya no es buscar un prójimo, sino ser prójimo, que es la lógica de la parábola del buen samaritano. Y nos lleva a servir de otra manera. Fíjense, muchos tienen el servicio como una especie de abnegación, de sacrificio. Entonces, estoy obligado a servir porque si no me voy a sentir culpable. O puede ser también que estamos en una transacción, yo te doy, después espero que tú me des. Y así el servicio entendido como abnegación no es auténticamente liberador, es una carga pesada. Pero el servicio desde el espíritu, el servicio en el espíritu,
se vive de una manera espontánea y alegre, lleva a ser reflejo de ese Padre y también nosotros nos volvemos como ese soy solo para ti. Y es una realización propia pero luminosa, que no solamente es para satisfacer mi ego, sino para sanar a ambos, al servidor y al servido. Y nos lleva a entender que cuando alguien sufre, cuando alguien nos necesita, no hay jerarquías. Da igual si es un líder político, un líder económico, un rico, o es un marginado, un enfermo, un pobre, un, un aislado, porque ahí ya no hay jerarquías, ¿sí? Nos genera es una apertura incondicional hacia todos sin hacer distinción alguna. Entonces, ¿cómo es esa anatomía de la gracia? Es decir, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos la experiencia del Espíritu? Aquí quiero hacer una aclaración. Parece que la gracia fuera una cosa distinta al Espíritu. No, la gracia no es una cosa que se nos pone o se nos quita. La gracia es Dios mismo habitando en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, cuando yo digo que estoy lleno de gracia, es lo mismo que si yo digo estoy lleno del Espíritu. Eso es lo mismo. Y a veces estamos llenos de ese Espíritu y hacemos cosas que no nos damos ni cuenta, pero que muestran que el Espíritu de Dios está conduciendo nuestra vida. Eso respondía a la pregunta que me hicieron el primer día. Y Karl Rahner, que es un gran teólogo, los que estuvieron con Baena en tantos cursos se dan cuenta que es el teólogo de cabecera de Baena. Él se pregunta, ¿hemos tenido realmente la experiencia del Espíritu? Y nos pone varios ejemplos. ¿Nos hemos callado alguna vez a pesar de las ganas de defendernos? A todos nos ha pasado que aunque nos hacen daño, a veces no nos defendemos, no atacamos. Y luego cuando uno va a su oración, a su examen en la noche, dice, oye, porque yo no me defendí aquí. Pues porque tenías la experiencia del Espíritu. A veces también perdonamos cuando no hay agradecimiento. No, el otro ni me va a agradecer que yo lo perdone. Y si le dijera algo casi que me diría, ¿y de qué? ¿De qué me vas a perdonar si yo no he hecho nada? Pero perdonar cuando no hay agradecimiento y cuando el silencio se acepta como algo evidente, es porque tenemos la experiencia del Espíritu. Cuando obedecemos, no para evitar disgustos, sino por esa realidad misteriosa, callada, que llamamos Dios, ahí hemos tenido la experiencia del Espíritu. Cuando cumplimos con una tarea que genera en nosotros un sentimiento muy fuerte de negarnos a nosotros mismos, de aniquilarnos a nosotros mismos, y es una cosa que a nadie le importa, que a todo el mundo le parece una tontería. Ahí estamos teniendo la experiencia del Espíritu. Cuando a veces somos buenos con alguien sin que respondan ningún tipo de comprensión o gratitud, tenemos la experiencia del Espíritu. Cuando realizamos ciertas acciones por los demás sin siquiera tener la satisfacción de decir, ay, cómo he sido de decente, cómo he sido de desinteresado. La hacemos realmente sin buscar ni siquiera la satisfacción de hacerlo. Hemos tenido la experiencia del Espíritu. Cuando sentimos que amamos a Dios, pero no estamos sintiendo esa emoción tan linda que sentimos a veces en ciertos momentos de consolación, cuando no tenemos esa recompensa de una euforia interior,
donde amar a Dios parece más bien una cosa durísima. En ese momento hemos tenido la experiencia del Espíritu. Cuando a veces tomamos decisiones únicamente porque nuestra conciencia nos lo pide, así sea duro, ahí estamos escuchando la voz del Espíritu y hemos tenido su experiencia. Y cuando a veces decidimos cosas que no le podemos explicar a nadie, pero estamos dispuestos a responder por ellas, cueste lo que cueste, y son decisiones para el amor y para el bien, ahí hemos tenido la experiencia del Espíritu. De manera, queridos amigos, que esa experiencia del Espíritu la tenemos más recurrentemente de lo que pensamos, pero no es una cosa programada, esto viene casi como instintivamente, porque es el Espíritu en nuestro interior el que nos está moviendo, pero como que no somos conscientes de ello y está mucho más activo y presente en nosotros de lo que nosotros imaginamos. Pentecostés no es una fecha religiosa, Pentecostés es una experiencia cotidiana. Es un llenarnos del Espíritu que sucede más frecuentemente de lo que pensamos. ¿Esto qué genera? Genera en nosotros que tengamos una comunión desde el encuentro. Y nos lleva realmente a que la solidaridad no sea una ideología, no sea un programa social planificado desde arriba. Es la gracia pura de poder llegar a ser comunidad en medio de las situaciones difíciles. Estar al lado de los demás, en las buenas y en las malas, compartiendo el dolor y la esperanza. Esto genera un círculo virtuoso. Este encuentro íntimo con el Espíritu está inseparablemente unido a la justicia social. Fíjense, primero hay un encuentro. Él dice, soy el que te conoce solo a ti, nos reconoce y tumba ese muro protector que nos aislaba de los demás. Y nos mueve a desclavar a todos los que sufren con alegría para generar una nueva realidad, que es esa comunión desde el encuentro. No somos un colectivo, somos una comunidad donde todos importamos, donde la diferencia de todos se respeta, donde buscamos proximidad y fecundidad. Recuerden lo que les dije el primer día, es decir, donde amamos. Y esos signos de comunión que logramos en medio de este sufrimiento son puro agradecimiento, son la prueba visible de que el amor de Dios ya está actuando en nosotros, uniendo lo que estaba roto. Por eso es tan importante hacer consciente esto, porque si no hacemos consciente que el Señor está en nosotros, perdemos la esperanza. Es muy importante, cuando no se reconoce eso y no se celebra eso, nos vamos deteriorando interiormente. Es importante reconocer que el Espíritu nos habita y nos transforma y nos saca de nuestro propio querer e interés. De manera que, cuando todo sabe a silencio mortal, a muerte y a destrucción, o desaparece en lo intangible, en lo que no podemos tocar, es exactamente ahí, aunque no parezca, donde está obrando el Espíritu Santo. A veces cuando no tenemos piso, cuando no hay suelo, cuando nos sentimos al borde del abismo en nuestra existencia, es en realidad la profundidad de Dios que se nos comunica. Su infinitud, su infinidad, a veces no sabe a nada, pero no es porque esté vacía, sino porque es infinita. Y entonces, ¿cuál es esa paradoja que hemos visto en todos estos 3 días que hace
que aprendemos en este lenguaje de la experiencia del espíritu. Aprendemos a gustar la plenitud en el vacío. Aprendemos a ver la aurora en el ocaso. Aprendemos a ver la vida en la muerte. Y aprendemos a encontrarnos en medio de la renuncia. Son todos paradojas, pero son las realidades de quien se deja tocar por Dios. Y termino con este latinazgo que parece muy complejo, pero es lo que nos muestra nuestro camino. Grandis nobis restat via, venitet gustate quam suavisit dominus. Es decir, largo es el camino ante nosotros, vengan y gusten las caricias del Señor. Y podemos terminar diciendo amén. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por esta presentación del Espíritu Santo realmente novedosa y que nos ayuda a vivir ese Pentecostés cotidiano, esa presencia del Espíritu como una experiencia cotidiana en cada uno de los momentos de la vida, los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos en los cuales sentimos vacío o nos preguntamos tantas cosas en torno a la vida. Bueno, yo quisiera invitarlos a los que deseen formular sus preguntas. Quienes están en la virtualidad pueden hacer clic en el icono de la mano que está en la parte inferior de la pantalla y así podemos identificarlos. O también, pues, las personas que tenemos aquí en el auditorio también pueden manifestar sus preguntas. Parece que tenemos ya una... espérame un segundo. Tenemos la pregunta de Alejo Magno en la virtualidad. Comencemos por Alejo Magno y después le damos la palabra a Nanda May, que está aquí en el auditorio. Entonces, Alejo, tienes la palabra. Sí, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Muchas gracias, Padre Mario, por estar en este espacio con nosotros, a todos los participantes, a todos los que han hecho posible esta presentación. De verdad, muchas gracias. Yo soy maestro en uno de los colegios de la Compañía de Jesús. Estoy aquí en Bogotá, soy agente pastoral también en el Colegio Santa Luisa. Y pues, de verdad, me alegro mucho estar en este espacio con ustedes. Y muchas gracias, Padre Mario, por esos elementos tan importantes que a propósito también me generan algunas inquietudes, ¿no? claro. Especialmente, sí, un riesgo que su merced comentaba y es el tema de quedarnos como comprendiendo racionalmente todos estos elementos del Espíritu Santo, pero seguir con nuestras vidas como si nada pasara, ¿no? De pronto, si hasta nos hicieran un examen de esto, mucho lo pasaríamos intelectualmente porque lo entendimos racionalmente en nuestra mente. Pero creo que también implica esto un cuestionamiento a nuestra propia imagen de Dios, ¿no? Porque también así, como su merced lo decía, comprendemos de cierta u otra manera el tema del Espíritu Santo. Muchas veces sí lo vemos como algo ya reducido solamente a una piedad muy personal o solamente para ciertas personas o solamente como una fuerza que se hace presente en momentos muy excepcionales de la vida personal o de la comunidad. Y yo creo que también es como una gran invitación a pensarnos, a replantearnos también qué imagen de Dios de fondo estamos manejando, ¿no? Porque a veces podemos, y en algunos casos que conozco también, el Espíritu Santo se ve como un premio que Dios envía solamente a ciertos elegidos o a personas que son muy devotas o piadosas o que cumplen con ciertas normatividades o preceptos de la iglesia. Entonces, me parece que también de fondo trae un llamado de atención a todos nosotros en cuanto a que esa comprensión nos lleve realmente como a purificarnos también de fondo con esa imagen de Dios que estamos manejando y
y acercarnos a una imagen más auténtica, ¿no? Una imagen de más misericordia, no solamente de cumplimiento, digamos que de unos rituales litúrgicos que por supuesto son muy importantes en estos días del Triduo Pascual, pero que va más allá, ¿no? Que ojalá impregne realmente nuestra vivencia, de nuestra fe, que nos comprometa realmente a irnos pareciendo más a ese Jesús de Nazaret, que realmente yo lo entiendo así, es esa acción de Dios constante en la vida que es el Espíritu Santo. Entonces, pues gracias por ese espacio, Padre, y quería expresar esta inquietud. También agradezco sus comentarios al respecto. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Escuchemos la intervención de Anandamay. Bueno, buenas tardes, Padre Mario. Muchas gracias. Me encantó, pues fue para mí muy inspirador que dijeras, que hablaras sobre la presencia del Espíritu Santo en toda la historia de Jesús y de manera muy especial durante la pasión. Dijiste que el Espíritu Santo es quien sostiene interiormente a Jesús durante la pasión, manteniéndolo en amor, obediencia total al Padre, aún en medio del dolor. Entonces la pregunta es, si el Espíritu Santo es amor perfecto, podríamos decir que en la pasión el Espíritu Santo no solo sostiene a Jesús, sino que el Espíritu Santo es el mismo amor quien decide permanecer en el sufrimiento sin huir, revelando que amar hasta el extremo implica atravesar el dolor sin romper la unidad con Dios, y que yo misma debería hacer otro tanto. O sea, en los momentos de esas noches oscuras debería atravesar el dolor sin romper la unidad, concentrándome en el amor del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Anandamay. Mario, si quieres, tiene está la mano alzada de Juan. De pronto oímos las tres preguntas y... Juan Vélez también tiene la mano levantada. Juan, adelante. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por este espacio. El Espíritu Santo va cogiendo fuerza pues de un tiempo para acá, porque inclusive pues yo veo que en el mismo credo que nos enseñaron habla mucho del Padre, Creador, del Hijo, y solamente mencionan del Espíritu Santo al último y pare de contar. Entonces, lo que has hecho hoy ha sido muy bacano porque nos das a entender que realmente el Espíritu Santo es tan importante y de hecho vuelves a recordarnos, es una persona que actúa, que obviamente no tiene un rostro visible, pero que sí está actuando en la historia de la humanidad como lo sigue haciendo el Padre y como lo hizo Jesús en su momento. Pero también me surge que en el mismo evangelio aparece que todos los pecados serán perdonados, pero quien niegue al Espíritu, pues es el único pecado que no le será perdonado. Y me gustaría como que uniéramos esa parte del evangelio con lo que estamos viviendo en este momento, lo que nos estás compartiendo, y creería yo, de pronto, si estoy equivocado, es la oportunidad como para seguir creciendo en aprendizaje y también en vivencia, es ver cómo de pronto ese Espíritu Santo en la actualidad lo seguimos desdibujando y lo seguimos como dejando a un lado, y a su vez no nos estamos dando cuenta que lo seguimos negando y viendo que es una fuerza importante, perdón, es una persona importante en la vida de nosotros como creyentes y más como creyentes en el Dios de Jesús. No sé si me hice entender o enredé la pita. No, tranquilo, Juan. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar Gracias, Juan. una respuesta como integral a las tres. Si creen que hay algo que se me quedó en el tintero, pues vuelven y me dicen, oiga, le faltó decir esto. A ver, es cierto que nosotros, a veces el espíritu tenemos una comprensión más intelectual que vivencial, y muchas veces, pues, pareciera que no lo dejamos fluir en nuestra vida. En ese sentido estoy de acuerdo con Alejandro, pero yo creo que es que el espíritu
comprendámoslo o no lo comprendamos, encuentra maneras de acontecer entre nosotros. E incluso encuentra maneras de acontecer a ver, quiero decir esto. La realidad no es blanca y negra, es una inmensa gama de grises. Y de lo que se trata es aprender a descubrir ese blanco en medio de esa inmensa gama de grises. Y claro, independientemente de que a veces pensemos que es solamente un asunto intelectual, el Espíritu Santo está aconteciendo entre nosotros. Cuando yo les decía aquello que Rahner pone como ejemplos, todo nos ha pasado, ¿o no? ¿A ustedes no les ha pasado que hacen el bien sin ser conscientes y que se comportan de una manera, a veces diríamos casi heroica, sin darse ni cuenta? Bueno, si eso les está pasando, es que ustedes tienen el Espíritu Santo adentro. Y lo están escuchando, lo están dejando actuar en su conciencia más de lo que ustedes imaginan. Miren, el Espíritu es el origen de todo lo bueno que hacemos en la vida. Porque aquí no es la dinámica judía. A veces nosotros tenemos una comprensión muy judía del cristianismo. ¿Cuál es la comprensión judía del cristianismo? La comprensión judía. Yo hago mi parte, es decir, hay una alianza, yo hago mi parte y el Señor hace la suya. Entonces, tenemos una alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Habitaré en medio de ti. Entonces, yo hago una serie de cosas y el Señor hace las suyas y en esa alianza, en ese pacto, pues vamos creciendo. Cuando algo malo ocurre, los judíos lo interpretan como que nosotros rompimos nuestra parte del pacto. Y por eso nos vienen las desgracias. Entonces, desde esa perspectiva, entendieron la expulsión a Babilonia. Desde esa perspectiva entendieron también la expulsión de España. Claro, esa comprensión hace agua en Auschwitz cuando dicen, está bien, puede ser que no hayamos cumplido nuestra parte del pacto, pero si el costo que recibimos por no cumplir nuestra parte del pacto es el genocidio de 6 millones de judíos a manos del Tercer Reich, les dicen, Dios no vale la pena. Pero no vamos a detenernos en eso, es la reflexión judía. Nosotros no tenemos así, nosotros no es. Vivimos de una determinada manera y el Señor hace su parte y nosotros hacemos la suya. Es al revés. El Señor viene a nuestro encuentro, nos llena con su Espíritu Santo y vivimos como Dios quisiera que nosotros viviéramos. Es decir, esa inhabitación del Espíritu en nosotros termina generando en nosotros el ser personas nuevas. Y no es retórica, es realidad. Es realidad. Entonces, nosotros no somos buenos para que venga el Señor, sino que el Señor nos hace buenos. Y hace buenos a todos los seres humanos. El Espíritu Santo no es únicamente para los cristianos, porque si fuese así, tendríamos que pensar que hay dos formas de hacer el bien. Los cristianos lo hacen por el Espíritu Santo y los demás, entonces, ¿por qué? Si hay un solo Dios. Gandhi, por ejemplo, que fue un ser humano tan maravilloso y tan bueno. Gandhi nunca aceptará, porque él era hindú, no era cristiano, que era el Espíritu de Dios el que lo movía a no ser violento y hacer el bien. Pero nosotros leemos que es el Espíritu de Dios que estaba en Gandhi, habitaba a Gandhi y movía a Gandhi a hacer el bien, y Gandhi, sin darse ni cuenta, por eso decimos que es el inconsciente divino, abría su vida
lo escuchaba y se entregaba. Entonces, de lo que se trata es de que todos ustedes hagan consciente eso. El Espíritu los habita. El Espíritu los mueve a hacer el bien. El Espíritu los mueve a entregarse, a no pensar en ustedes mismos. Y eso pasa más de una vez. Más de una vez. Ahora, esto en ese sentido no es que sea algo que nosotros tengamos que hacer. Miren, la gran dificultad para entender la acción del Espíritu es que lo llevamos al terreno de la ética. Entonces lo movemos en ¿qué tengo que hacer? Yo creo que aquí no es ¿qué tengo que hacer para? Sino más bien, como está Dios en mí, yo me comporto éticamente. Entonces, no es que tengo que hacer. Si a eso vamos, lo que yo tendría que hacer es no ponerle estorbo a la acción del Espíritu. Y en ese sentido, así se entiende, las blasfemias contra el Espíritu Santo no tienen perdón de Dios. No es que agarremos a despotricar de la palomita ni nada de esas cosas, o que digamos atrocidades contra el Espíritu. No, no es eso. Es increíble que Dios fuera capaz de perdonar un asesinato, de perdonar una cosa terrible, de hacer daño, de un robo enorme, pero no era capaz de perdonar decir cosas contra el Espíritu. No, eso no significa eso. Lo que está expresando esa expresión es: Dios no nos salva, no nos libera del pecado como quien tiene una varita mágica y nos limpia. Dios nos salva desde adentro. Dios nos salva habitando en nosotros, y nosotros tenemos que dejarlo obrar porque Él nos hace libres y podemos no aceptar. Entonces, ¿y cómo nos salva? Por medio de su Espíritu que nos habita, gracias al acto salvífico de Jesús que nos entregó el Espíritu. De manera que quien no se deja salvar, no tiene perdón. Esas son las blasfemias contra el Espíritu Santo. Quien no deja a Dios ser Dios, quien no deja a Dios cumplir su misión, pues no tiene perdón, pero no porque Dios se enoje y nos castigue, sino porque Dios solo nos habita desde adentro, transformándonos. Y si no lo dejamos hacer su papel, pues no lo dejamos perdonarnos. Y si no lo dejamos perdonarnos, pues no tenemos salvación. Es desde ahí que hay que entender lo de las blasfemias contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó en su época? Cuando Jesús estaba haciendo el bien y dice, expulsa demonios con el poder de Belcebú. O sea, no lo dejan, no quieren, se niegan a reconocer la acción de Dios en su tiempo, en su historia, en su realidad, y lo que hacen es cerrarse a ella. Y eso no, pues Dios no puede hacer nada ante eso, porque si no lo dejamos, aquel quien nos creó sin nuestro permiso, no nos salva sin nuestro permiso. Claro, Él está haciendo todo para que nos dejemos, es decir, no es el que se sienta a ver ahí, pues a ver si sí o si no, está, digamos, en una manera bonita, seduciéndonos interiormente, moviéndonos interiormente, para que esto también pase, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que tendría que decir. No sé si lo de Ana Damay queda bien respondido o quisieras que te clarificara algo. Sí, dice que está bien. Muy bien. Gracias, Mario. Isabel Cristina Herrera también ha levantado la mano. Démosle Buenas la... noches para todos. Muchas gracias al Centro de Fe y Culturas por crear este espacio de reflexión durante estos 3 días. Sí, padre, yo quisiera preguntarte, o si me puedes ampliar un poquito esa diapositiva que me parece muy interesante, lo de la promesa de la paradoja. Si nos pudieras dar un ejemplo como de cada uno, de la plenitud, la aurora, la vida, el hallazgo, que
me tocó como bastante, me parece muy interesante reflexionar sobre esa propuesta. Gracias. Ujú. Y mira, creo que no hay más preguntas, ¿cierto? En este momento. Por el momento no. Si quieres respondamos esta, puede ser Listo. que aparezca otra en el camino. Ujú. Mira, en el cristianismo todo es, sí, fíjense que nosotros hablamos frecuentemente de esa manera paradójica, ¿cierto? Nosotros decimos, hay que morir para vivir. Quien se pierde a sí mismo se encontrará, ¿sí? Ya, pero todavía no. Jesús ya está, pero todavía, ya vino nuevamente, pero no es definitiva esa. Todo es como esa paradoja. Pero cuando uno está en Dios es capaz de vivir en esa paradoja y entender esas paradojas. Yo me niego a mí mismo. Es decir, salgo de mi propio querer e interés, me vacío de mí mismo. Y quien ha vivido eso en una auténtica gratitud por todo lo recibido, paradójicamente encuentra que vaciándose se siente lleno. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues porque el Espíritu te hace eso. Cuando yo siento que las cosas están oscuras, están grises, está el ocaso, en ese momento, a veces nos ha pasado, hagan memoria y verá que a todos nos ha pasado, no es que pase cada 5 minutos, pero nos ha pasado en momentos de la vida, que cuando sentimos que estamos perdiéndolo todo, que todo se está acabando, empezamos a ver una nueva luz, una aurora, que nos muestra que en eso que todo está muriendo, viene la nueva luz. Cuando nosotros hemos perdido un ser querido y nos ha dado un dolor bárbaro, después de un tiempo empezamos a sentirlo presente en nuestra realidad, la vida, que no termina nunca. Y cuando yo muchas veces renuncio a cosas que las que me costaban, realmente que yo estaba supremamente apegado a ellas, y cuando digo cosas no son solo cosas, situaciones, lugares, personas, descubro una nueva realidad absolutamente increíble. Descubro que hay nuevos espacios de amor, que hay nuevos espacios de encuentro, que hay nuevas circunstancias donde puedo fluir, entregarme y servir. Esas son las paradojas de quien vive en la fe. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero el Espíritu nos lleva a no ser del mundo, como dice el capítulo 17 de Juan. Y eso es un asunto bien interesante. Por eso, aquel que pierde su vida la salvará, porque es el que se entrega, se encuentra. Y es por la dinámica que yo les decía el primer día. No somos, sino con los otros y por los otros. Y es una nueva forma de entender lo que significa ser don. Los dones que nosotros tenemos, las cualidades que nosotros tenemos, no son para nosotros, son para darlas, por eso es un don, es para darlo. Entonces, todos los dones que tenemos es para entregarlos, por eso son dones, porque se dan. Ahora, lo que yo recibo son los otros como don. Todo lo que los dones de los otros me benefician a mí. Y mis dones benefician a los otros. Pero hemos entendido las cosas al revés. Los dones son para mi egoteca personal, para decir qué tantas virtudes tengo yo. No, el don es para darlo, por eso es don. Pero en la medida en que doy esos dones, los dones de todos los demás que también los están dando, me benefician a mí también.
Por eso es un encuentro en el amor, que es la dinámica que genera el espíritu. Muchas gracias. Ujú. ¿Y alguna otra pregunta más del mundo virtual? Mario, ya que por el momento no hay alguna otra pregunta, a mí me gustaría, ¿Podría el padre Mario hablar más durito o mejorar el micrófono? perfecto. Gracias, Carlos Mario. Vamos a aumentarle un poco más el volumen al micrófono para mejorar la audición. Quisiera preguntar lo siguiente, o poner sobre el tapete lo siguiente para ofrecerle incluso al padre Mario algunas consideraciones que nos puedan enriquecer. San Juan habla mucho del diálogo de Jesús con sus discípulos en la última cena, hablando del Paráclito. Y más adelante sigue diciendo que les enviaré un espíritu que tomará de lo mío y se los dará, y que los va a conducir a la verdad completa. Bueno, quiero pues proponer esta temática del espíritu desde el punto de vista de San Juan, por si tú nos pudieras ayudar a comprender más esas expresiones del Evangelio de San Juan sobre el Espíritu Santo, fuera de la que ya nos dijiste que justo para San Juan la resurrección y el don del Espíritu Santo, San Juan los presenta el mismo día y en esa primera aparición o experiencia del resucitado que tienen los discípulos en el cenáculo. Hablemos si quieres, de las menciones que Jesús hace del Paráclito y del Espíritu en la última cena. Bueno, Jesús dice en el Evangelio de Juan, otro Paráclito. O sea, él lo que está diciendo es, hay un primer Paráclito, que soy yo. O sea, Paráclito es un defensor, ¿cierto? Entonces, él dice, les enviaré otro Paráclito, es decir, otro defensor. Entonces, miren que eso también está diciendo que el espíritu es persona, porque un defensor no es una energía, un defensor no es un poder, un defensor es algo más, es alguien que interviene, que mueve. Por eso dice, muchas cosas ustedes todavía no entienden, pero el espíritu les explicará todo. Entonces, el espíritu, ¿qué está haciendo? Nos está defendiendo, nos está llevando a tener claridad sobre la apuesta de Jesús, nos está moviendo a abrirnos a la palabra de Jesús y nos está permitiendo actualizar, entender, hacer presente hoy esa palabra de Jesús. Entonces, eso es muy importante porque muestra que el espíritu es una fuerza activa, es una fuerza transformadora. Cuando él dice reciban el Espíritu Santo, dice a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Es decir, el Espíritu nos hace capaz de acoger como Jesús acoge, nos vuelve, digamos, otro Jesús. Y eso es un asunto importante. Y en los Hechos hay un momento en el que se dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que, pues a ver, si eso es así es porque el Espíritu también es persona, el Espíritu está activo, el Espíritu está moviendo a la comunidad también en ese sentido. Sin el Evangelio de Juan, sin esas claridades que nos da que el Espíritu actúa por sí mismo, que el Espíritu nos explica las cosas, que el Espíritu nos defiende, no hubiéramos podido tener esa claridad de que el Espíritu es persona y realmente no estaríamos siguiendo a la Santísima Trinidad. Porque una energía no daría para armar de una Trinidad. Pero es gracias a eso que en San Juan tenemos tal vez el Evangelio con más claridad respecto al Espíritu, que entendemos que es
un espíritu que viene del Padre y que es un espíritu que también es el espíritu del Hijo. Es el espíritu del Padre y del Hijo que acontece y que nos mueve de una manera definitiva. Eso, unido a la acción del Espíritu en los hechos y unido al mensaje de Mateo que dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es donde vamos entendiendo que el Espíritu es persona y que Dios es trinitario. Si el Espíritu no fuera persona, no fuera parte de Dios, no estaríamos siendo invitados a bautizar en el nombre de la Trinidad. Porque pues, ¿a cuenta de qué? No, si bautizamos en el nombre de la Trinidad es precisamente por eso, porque vemos que ahí está. Y cuando yo les hablaba de los sacramentos, en Juan es muy claro que en esos sacramentos hay una nueva presencia del Espíritu. Entonces, Jesús, ni siquiera sus mismos discípulos lo comprendieron completamente. Y el Evangelio de Juan es muy claro en eso, y el de Marcos también, en cómo esa incomprensión profunda sobre la realidad de Jesús y sobre lo que Jesús les decía, y no entendían las cosas como eran. Pero el Espíritu les hace capaces de comprender a Jesús, de conocer a Jesús. Ahora, conocer, y esto no también serviría de aclaración a la pregunta de Juan, conocer en la Biblia no es meramente tener conocimiento intelectual de la cosa. Conocer es tener intimidad. Fíjense, por ejemplo, que en la Biblia se dice, Abraham conoció a su mujer. No significa que se sentó intelectualmente a ver quién era Sara, qué pensaba, qué creía, qué decía. Es tener intimidad profunda con Sara. Cuando decimos que el Espíritu nos deja conocer a Jesús, nos lleva y nos hace capaces de tener intimidad con Jesús. Eso es importante. Eso es importante y yo creo que a veces no comprendemos eso, ¿no? A ver, no es que el Espíritu esté como agitando las cuerdas y moviéndonos como una marioneta. El Espíritu lo que está haciendo es que esa realidad profunda de amor trinitario, que nosotros entremos a participar en esa realidad profunda. Quiero explicarles, imaginémonos, bueno, estaba Dios en su eternidad y nosotros parece que pues no tuviéramos ningún vínculo con eso. Pero Dios decide hacerse hombre, la segunda persona de la Trinidad se encarna. Y gracias a que Dios se encarna y nos permite a nosotros ser hijos en el Hijo. Es decir, cuando cuando el Hijo de Dios asume la humanidad en Jesús, la asume de una vez y para siempre. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el Hijo vuelve al Padre, vuelve portando su humanidad, porque una vez asumida la humanidad, la asume para siempre. Claro, no es una mezcla, no es una especie de pizza divina, eso es lo que dice el Concilio de Calcedonia. Es sin mezcla, sin confusión, lo divino sigue siendo divino y lo humano sigue siendo humano, pero la tercera afirmación es súper importante. Sin separación. Es decir, la humanidad que asume el Hijo, la asume para siempre. Y cuando vuelve al Padre, vuelve portando su humanidad. Por eso podemos decir hoy que en Dios hay humanidad. Porque el Hijo, cuando vuelve al Padre, vuelve portando la humanidad. Entonces, el Hijo es el que hizo posible que ese abismo se rompiera
y lo humano y lo divino permanentemente estuvieran unidos. Por eso, ¿cómo soy más divino? Siendo más humano. ¿Y cómo se es humano? Jesús nos muestra cómo se es humano. Jesús es el modelo de humanidad. ¿Y cómo vive esa humanidad Jesús? Abierto al Espíritu. De manera que lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra fue lo mismo que nosotros tenemos que hacer mientras estamos en esta tierra. Estar abiertos a la acción del Espíritu. Eso nos hace capaces de ser otros Jesuses. Esa es la apuesta. De manera que si hiciéramos una metáfora de una corriente y el electrodoméstico, Jesús es como el tomacorriente. Sin Jesús no hubiera sido posible que el electrodoméstico bebiera de la corriente. Porque no habría forma en que lo divino y lo humano se encontraran. Pero el que hace la unión real es el espíritu, que en este caso simbólico sería como el cable. En el tomacorriente el cable no sirve de nada. El tomacorriente es fundamental. Pero sin el cable no hay unión. Y el espíritu es esa unión de nosotros con Dios y de nosotros con los demás. Entonces, el espíritu es ese cable que permite beber de la corriente para que nosotros podamos funcionar. Podamos ser aquello que estamos llamados a ser. Eso es un asunto fundamental para entender la acción del espíritu, ¿sí? Eso es un asunto que es importante aclarar. Bien, hay una pregunta de Ana. Sí, gracias Mario. Ana tiene la palabra. Ana Lara. Mientras Ana Lara toma la palabra, yo quisiera leer algunas intervenciones que están aquí en el chat. María Elena Arango dice, una belleza como nos muestra el Espíritu Santo como una persona que nos sostiene en el dolor. Luego, Mariesol dice, Mariesol griego dice, cuando le digo a Dios que me dé un nuevo corazón, en realidad estoy dejando que me perdone. Luego María Eugenia Escobar agradece al Padre Mario. Luego también Uriel Henao Ramírez agradece al Padre Mario por esta magnífica conferencia. Y Olga Lucía Ramírez dice, muchas gracias por estas reflexiones tan profundas. Agradecería mucho poder volverlas a escuchar por su riqueza para seguirles sacando jugo. ¿Será posible? Al Padre Mario y al Centro de Fe y Culturas, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, se pueden volver a ver a través del canal YouTube del Centro de Fe y Culturas, donde la grabación que hemos hecho de estas conferencias serán colocadas. Vuelvo a llamar, Jaime Ruiz dice, gracias por estas reflexiones que nos dan mucha más claridad de lo que es el misterio trinitario. Y vuelvo a darle la oportunidad a Ana Lara. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Gracias, Padre Mario, Padre Gabriel y a todos los asistentes. De verdad que me uno a todos esos bellos comentarios tan positivos y especiales, porque a mí me ha llegado al alma, me ha llegado al corazón. Y escuchándolo hoy en este tema tan interesante del Espíritu Santo, me viene mucho a la mente, a mi memoria, la Santísima Virgen María. Cuando usted nos puso los ejemplos de cómo podíamos nosotros
sentir que el Espíritu Santo estaba obrando en nosotros, me acuerdo de María con sus cualidades, con su silencio, con la sencillez y humildad con que ella guardaba en su corazón todo lo que acontecía en la vida de su Hijo Divino, y ella sin saberlo, pero yo creo que ella sí puede ser más el modelo para todos nosotros de cómo se siente cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior y cuando lo dejamos que actúe. Es como mi inquietud, Padre, y mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Ana. Mario, adelante. Sí, sí, no, Ana, claro, pues a ver, pues tan estaba llena del Espíritu que el Espíritu permitió la encarnación del Hijo en ella, es decir, por eso, a ver, cuando decimos que Santa María, cuando decimos en el Ave María, llena eres de gracia, lo que estamos diciendo es, llena eres del Espíritu. Y además el ángel Gabriel, ¿qué es lo que le dice? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y por eso el Hijo que tendrás es por obra del Espíritu Santo, y el Hijo que estás concibiendo será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, es clarísimo, clarísimo esa presencia. Y luego, si vamos también en el Magnificat, es otra vez la alabanza de María y el reconocimiento del Espíritu, ese Espíritu que está presente en María e Isabel en la visitación, y por eso el mismo texto dice, Isabel se llenó del Espíritu y el niño que estaba en su vientre brincó de alegría. Es decir, el Espíritu es ese vínculo de unión entre María e Isabel y entre Juan y Jesús. ¿Y qué es lo que hace una persona llena del Espíritu? María está encinta. ¿Qué hace una persona encinta? Cuidarse. ¿Qué hace María? Caminar no sé cuánto desde Nazaret hasta Judea y cerca de Jerusalén, en Carem, a visitar a su prima. ¿Qué es lo que hace María? Servir. Salir a servir. O sea, es todo lo contrario a lo que una persona que solo se preocupa por sí misma haría. Es una persona en salida, es una persona en encuentro. Y es una persona a la que, pues, todos esos momentos se ven muy bonitos, pero como dice Simeón también en la presentación en el templo, pues María va a tener que sufrir mucho. Y una espada te endurecerá el alma. Es decir, María, a veces se nos olvida que María es también discípula. Y recuerden lo que le dije de los discípulos, va detrás de su maestro. María es, claro, hija del Padre y madre de Jesús, pero es sobre todo discípula de Jesús. Es la discípula por excelencia, la que va detrás de su hijo, la que lo sigue en todo, desde el inicio hasta el final, hasta la cruz. Eso es el discípulo, el que no abandona nunca a su maestro, que era su hijo, sí, pero por eso en algunos pasajes dice, ¿quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos? María no era la madre únicamente porque biológicamente era la madre, sino porque realmente es la que seguía al hijo hasta la muerte, la que estaba con el hijo siempre. Siempre. Miren, parece saliéndonos un poco del tema, pero a propósito de María, yo no sé cuántos de ustedes han hecho ejercicios de 8 días, pero un asunto que pasa mucho cuando uno hace ejercicios de 8 días y está en la tercera semana de ejercicios, es que uno está pidiendo dolor con Cristo doloroso, está haciendo fuerzas para entristecerse y acompañar a Jesús en la pasión. Y de pronto, o ese mismo día en la tarde o al otro día, depende de lo que el director de ejercicios proponga, ahora hay que sentir
alegría con Cristo glorioso, de cambiar por completo la actitud. Y es bien complicado. Yo sugiero, cuando a veces acompaño ejercicios, cuando doy ejercicios, que la última meditación que hagan, contemplación que hagan en el momento en que estamos en la pasión, sea la pasión de María. Cómo uno puede hablar, así como habla de una pasión de Jesús, puede hablar también de una pasión de María. Porque al otro día, pues la primera contemplación de la cuarta semana, la semana de la resurrección, es la aparición de Jesús a su Santísima Madre. Entonces yo lo que he dicho es que María nos ayude a dar el paso de acompañar en la pasión y vivir la resurrección. Y la verdad, ha sido muy positiva la experiencia, la gente ha quedado muy conmovida con esto y realmente son capaces de dar ese paso gracias a la experiencia, a esa experiencia profunda en el espíritu que María vive. Lo que hay que cuidarse es no poner a María a reemplazar al espíritu. María es el ejemplo perfecto de lo que hace una persona que se abre al Espíritu de Dios. Y en ese sentido es un gran testimonio para todos nosotros, ¿sí? Y es una persona que sale en nuestro encuentro a nuestra ayuda. ¿Qué es lo primero que hace María en la Pascua? Estar con los apóstoles y con todos, acompañándolos y orando. Es decir, sirviendo. Por eso Ignacio lo que pide a María es que nos ponga con su hijo. Y hay un texto del padre Arrupe muy bonito que se llama Invocación a Jesucristo Modelo, y pone a María también como la pedagoga, a María como la enseñante, como aquella que le enseñó a Jesús a abrirse al Padre, y que nos enseña a nosotros lo mismo. Entonces, María no es un cuarto elemento que hay que meter en esto, no todo lo contrario, es un ejemplo de cómo un ser humano en comunión profunda con la Trinidad puede ser precisamente la más santa entre los seres humanos. Y eso es el papel de María, que es un papel precioso, y que así como yo les mostré que la presencia del Espíritu en Jesús está en todos los momentos, uno también podría decir que la presencia del Espíritu en María está en todos los momentos, y por eso Lucas la coloca con los apóstoles el día de Pentecostés, porque María es también una de las que recibe el Espíritu Santo para amar y servir. Gracias, Mario. Yo creo que podemos dar por concluida nuestra conversación. Amanda, ahí tiene una pregunta más. Tenemos ya las 7:40, yo creo que escuchamos esta pregunta. Alguien más había levantado la mano, pero ya parece haberla bajado. Entonces escuchamos esta pregunta y concluimos nuestra conferencia y nuestro diálogo de esta noche. Gracias, Padre. Decías que cuando yo permito que el Espíritu Santo actúe en mí, el Espíritu Santo hace de mí otro Jesús. Entonces, cuando hago esta pregunta, al hablar de Jesús, estoy hablando de mí misma, de ti y de cada uno de nosotros. Hemos llamado al Espíritu Santo el Consolador. ¿Cómo consuela el Espíritu Santo a Jesús en la pasión? Le susurra paz, paz en el corazón, mientras a Jesús le duele todo, o más bien simplemente le recuerda quién es, para que no se le olvide experimentar el amor, aún en el momento más duro de dolor, de sufrimiento. Y si el Espíritu Santo nos inspira y pone palabras en nuestros labios, en la pasión fue como esa presencia silenciosa que le susurraba a Jesús, que dijera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O más bien, el Espíritu Santo en la pasión fue el mismo amor hablando desde dentro, sin necesidad de palabras. Muy bien, Evanda, ahí ha levantado la mano quien antes le había pedido. Mayresol Griego, tienes la palabra y esta sería la última intervención
antes de la respuesta de Mario. Marisol. Gracias, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Feliz noche, bendiciones desde Riohacha, La Guajira, tierra bien caliente. Gracias a Malca Toro por la invitación. Bueno, yo encantada de escucharlos a todos, de aprender, y quiero ser como esa, ¿qué les digo? Esa vivencia de la presencia del Espíritu Santo Paráclito. Yo soy docente de primaria y me he dado la tarea este año de aprender más de lo que es la religión, de vivir más la fe, y creo que Dios me está llamando a servir orientando a mis estudiantes. Entonces yo soy de un pueblito que queda a media hora de acá de Riohacha, tiene un nombre pintoresco, pero tiene también una gran historia, se llama Tomar Razón. Y opté por no viajar, sino que me quedé a vivir la Semana Santa acá en Riohacha, con sacerdotes de aquí que son de Medellín, que son de acá mismo de La Guajira, y estoy en ese proceso con el grupo de los monaguillos, aprendiendo de una chica que nos está orientando. Entonces yo invito a mis estudiantes, soy maestra para ellos, pero soy estudiante también porque estoy aprendiendo con la niña que los orienta y estoy aprendiendo para luego orientar dentro de mi salón de clases. Y me encuentro con esto, precisamente lo que le estoy pidiendo a Dios, que me dé el discernimiento. En las mañanas converso con el Espíritu Santo, ese ser paráclito que está siempre ahí presto a apoyar. Entonces siento que me está escuchando, me estoy dejando, le estoy entregando mi corazón para que me lo transforme, para que sea el que me perdone y me responda. Y siento que todo esto que estoy viviendo en estos días, de asistir, además de los procesos de la Semana Santa, con los monaguillos, con el grupo del cine, y ahora con ustedes, son respuestas de Dios a través del Espíritu Santo para transformarme a mí y hacer lo que Él quiere, servirle a la humanidad. Entonces, gracias nuevamente por la oportunidad, por la enseñanza. Ojalá que surjan nuevos talleres, más invitaciones, y yo presta a aprender de ustedes y con ustedes para servir. Buenas noches, bendiciones amables todos, y gracias nuevamente por el espacio. Mil gracias, Marisol. Mario, tienes la palabra. perfecto. Miren, yo creo que aquí hay que entender una cosa. ¿Qué es consolación? Consolación no es susurrar cosas bonitas al oído. Consolación no es necesariamente paz y tranquilidad y no. A ver, consolar es todo aumento, yo ya se los decía ayer, es todo aumento de fe, esperanza y caridad, porque son cosas que vienen de Dios y que solo Dios puede dar. Entonces, cuando decimos que el discernimiento es mirar por medio de consolaciones y desolaciones, pues es para ver que en los momentos de consolación Dios me está confirmando un camino y los de desolación me está diciendo por ese camino no es. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Consolador en nosotros y en Jesús? Eso. ¿Qué está haciendo el Espíritu en la cruz? Ayudando a Jesús, dándole aumento de fe, que no pierda la confianza en el Padre a pesar de que pareciera que lo abandonó, dándolo aumento de esperanza, entendiendo que todo se ha cumplido, entendiendo que puede dejar a María con nosotros, entendiendo que puede acoger a una persona que le pide que no lo olvide, llenándolo de esperanza. Y por supuesto, y más que todo, llenándolo de amor. Llenándolo de amor en medio de esa tristeza. O sea, uno puede estar perfectamente consolado en medio del dolor, porque el dolor no es estar en una, el consuelo no es estar en una euforia de nube en nube. Consuelo es aumento de fe, esperanza y caridad. Y eso es precisamente lo que está haciendo el Espíritu Consolador en la cruz y lo que hace el Espíritu en nosotros. Y por eso es que podemos decir que está presente en el dolor y está presente en nuestra oración. El Espíritu Santo actúa en nuestro interior con gemidos inefables, dice Pablo. Es el que nos lleva a decir, Abba, Padre.
es el que nos lleva a orar. Y quiero terminar contándoles una experiencia que tuve. Es decir, todos, pues sí, el Espíritu es Dios y todo este tipo de cosas. Decir que el credo largo habla más del Espíritu, Juan, que solamente decir creo en el Espíritu Santo. Ese es el credo corto, el credo de los apóstoles. El credo largo, el credo niceno-constantinopolitano dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y decir Señor significa lo mismo que decir Dios, porque Señor en griego, la palabra Señor es Kyrios, es el nombre que la Biblia de los 70, que es la Biblia de los 70, es la traducción del hebreo al griego de la Biblia hebrea. La gente en la época de Jesús ya no hablaba hebreo, era una lengua litúrgica, como pasó con el latín en nuestra iglesia. Y entonces, lo que hicieron un grupo de 70 sabios fue traducir la Biblia al griego, ¿sí? Para que la gente la pudiera entender en su momento. Y todas las citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento son citas tomadas de la Biblia de los 70, es decir, son citas tomadas de la Biblia traducida al griego. Los traductores de la Biblia al tetragrama, es decir, a las 4 palabras que son el nombre de Dios, lo tradujeron como Señor y Dios. Para nosotros hoy decir Señor es como un acto de cortesía y de respeto y todo. En la Biblia decir Señor significa que es Dios, porque son las palabras con las que se tradujo el nombre de Dios. Entonces, cuando el credo dice que Jesús es, que en un solo Señor Jesucristo, estamos diciendo que es Dios. Y cuando decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, estamos diciendo que es Dios. Pero bueno, eso es muy fácil decir. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado realmente al Espíritu como Señor en nuestra vida? Yo tengo que confesarles, yo ya llevo 28 años de jesuita, que pues claro, yo siempre lo consideré muy importante, pues si he sido profesor de Trinidad, pues cómo no lo voy a considerar importante. Pero tener esa profunda experiencia de que el Espíritu es Señor de mi vida no había sido fácil. Hace un par de años tuve la experiencia de volver a hacer ejercicios de mes. Y yo decidí cambiar la oración preparatoria. Y lo que empecé es hacer como todos esos nombres que la Biblia dice del Espíritu Santo, Paráclito, defensor de los pobres, bueno, etcétera. Hay muchísimos. Y los decía, y los repetía y decía, ora en mí. O decía otra forma en que llamaban al Espíritu, ora en mí, ora en mí, ora en mí. E iba entrando en una profunda oración en esos ejercicios. Y ahí entendí, no entendí, vivencié que el Espíritu conducía mi encuentro en la oración y que el Espíritu era Señor de mi vida. Así como en otros momentos he experimentado lo mismo con el Padre y lo mismo con el Hijo. Decir que son Dios no es simplemente un asunto para tenerle respeto y admiración, es para sentir que mi vida se debe a ellos y que me entrego por completamente a ellos porque ellos se han dado por completo a mí. En gratitud como respuesta a esa gratuidad. Ha sido un gusto para mí poderlos acompañar en estos 3 días. Vivan, por favor, a fondo esta experiencia en el Triduo Pascual que mañana comenzamos y encomendémonos unos a otros para que podamos tener esa comunión en el amor, que el Espíritu, esa comunión en el encuentro, que el Espíritu nos invita a vivir.
Mario, muchísimas gracias. De verdad, un aplauso para ti, que manifestamos los que están en el auditorio. Yo creo que pues también todos los que están conectados virtualmente. Realmente han sido 3 días muy densos, muy interesantes, que también pues sin duda nos dan gran fuerza en la vida cotidiana y sin duda nos permiten celebrar los 3 días de la Semana Santa, jueves, viernes y sábado, la vigilia pascual de un modo especial. En el Centro de Fe y Cultura vamos a tener el día Jueves Santo, mañana, Viernes Santo a las 4 de la tarde, tendremos las celebraciones litúrgicas de un modo presencial y luego el sábado tendremos la vigilia pascual a las 6 de la tarde. También todos ustedes están muy invitados. Y quiero también pues mencionarles a todos, aprovechar este momento, porque quizás las conferencias que hemos escuchado del Padre Mario varias veces se refirió a los ejercicios espirituales. Quisiera anunciarles a todos ustedes con tiempo para que se vayan programando, a los que deseen tener una experiencia de ejercicios espirituales ignacianos de fin de semana, un viernes en la noche, sábado, domingo y lunes. Están pues muy invitados los días 15, 16, 17 y 18 de mayo. Es un puente y la idea es que quien esté interesado hágase sentir en el Centro de Fe y Culturas. En estos días aparecerán los datos para que la gente entre en contacto y pueda anotarse. Bueno, Mario, de nuevo, muchísimas gracias por este aporte. A todos los que han estado conectados en esta conferencia, también muchísimas gracias. Hemos tenido un número de unos 53 personas vinculadas en el momento más alto de nuestra conferencia. Muchísimas gracias a todos y también pues les deseo una feliz Semana Santa. A todos muchas gracias.